Cuando estaba en el último año de carrera, justo antes de terminar, empecé a tener muchas molestias a nivel muscular en el antebrazo derecho. De hecho, hubo un día que al poco de levantarme me dolía mucho el antebrazo, me lo miré y vi que lo tenía súper inflamado, que tenía un bulto súper grande y que me dolía, me molestaba muchísimo al tocar. Entonces, bueno, yo en ese momento la verdad es que pensé que era una sobrecarga debido a la cantidad de horas que estaba tocando, que ya estaba terminando el curso, tenía muchos recitales, el concierto de final de carrera y bueno, y que todo eso pues me estaba generando tensión. De forma involuntaria, pero me estaba generando tensión, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminé pensé, voy a reposar un poco, porque además, pues como coincidía que había terminado ya la carrera, pues era un buen momento para poder dejar de tocar y ver si me mejoraba ese dolor. Pero la verdad es que pasó el verano entero y yo no notaba que mejoraba, sino que al contrario, cada vez me dolía más y yo no estaba tocando en ese momento, así que no sabía tampoco muy bien qué más podía hacer. Fui al médico de cabecera y el médico lo que me dijo es que esto seguro que era del piano, de una mala posición, que tenía una tendinitis en el codo derecho, aunque a mí lo que me dolía era esta zona de aquí, no era el codo, pero bueno, me dijo que me tomase un antiinflamatorio cada 8 horas durante una temporada y que hiciese reposo. Entonces, bueno, yo no le hice mucho caso porque yo pensaba que no estaba relacionado con eso y seguí tocando y de hecho empecé un máster en interpretación pianística. Al poco de empezar el máster, como por noviembre, una cosa así, otra vez, no es que hubiese mejorado ni nada, pero sí que empeoré todavía más. El dolor era tal que es que no podía tocar nada porque me hacía muchísimo daño. Además, yo me notaba como si estuviese, era como una sensación de estar contracturada cada parte de mi cuerpo. Además, el dolor que en un principio había empezado en el antebrazo derecho, terminó siendo en todo el brazo derecho, en el izquierdo, en la espalda, me dolía todo. Y sobre todo, bueno, pues ya no era simplemente que me tocaba también, o sea, me dolía al tacto, sino que me dolía pues cogiendo cualquier cosa de peso, desde una botella de agua hasta, no sé, cualquier cosa que no tenía por qué pesar mucho, pero a mí me dolía muchísimo. Em, no dormía bien porque también tenía mucho dolor en la espalda, se me dormían los brazos. Entonces, bueno, pues en noviembre, una cosa así, tuve que dejar de tocar. Retomé otra vez los estudios, o sea, no dejé el máster, pero retomé otra vez el tema de tocar el piano como por marzo o abril, pues nuevamente porque se avecinaban los exámenes de final de máster, otro recital de final de máster, otros conciertos que tenía programados fuera y claro, no podía no tocar. Entonces, pues con dolor aún así saqué adelante ese curso y, y bueno, y entonces pues los dolores cada vez eran mayores, yo comencé a ir a cantidad de fisioterapeutas, cada uno me trató de forma súper diferente, desde masaje muscular, punción seca, me hicieron tratamientos así como de medicina china, o sea, me probaron un montón de cosas y ninguna me funcionaba, es que no me funcionaba en absoluto nada de lo que hacía. Y yo pues empecé también a tener un montón de problemas psicológicos relacionados pues, bueno, con depresión y con mucha ansiedad porque pensaba interiormente, ¿cómo puede ser que haya terminado toda una carrera y un máster y que sea justo ahora cuando empiezo a tener tanto dolor? No puede ser, eso tiene que ser porque o toco mal, no he aprendido bien la técnica, pero algo estoy haciendo yo mal que no está funcionando, ¿no? Y que me está generando todo este dolor. El médico me decía que a mí no me pasaba nada, que el problema era que, pues, que yo no estaba teniendo una buena postura seguramente tocando o que pues esa cantidad de horas que yo tocaba no eran buenas para el cuerpo y que ningún cuerpo lo aguantaría, cuando no es verdad, porque todos los músicos tocamos horas y horas y horas el instrumento y no todo el mundo se lesiona. Y, y nada, y entonces pues también fui a un reumatólogo, no, un traumatólogo, perdón, me hizo 3 infiltraciones en el codo derecho. Fueron súper dolorosas, pero no me mejoró en nada. Estas infiltraciones fueron de PLP, que se llama plasma rico, no, PRP, perdón, plasma rico en plaquetas, y que era como un tratamiento así más novedoso y tal, pero
nada, no me funcionaba. Además, la rehabilitación de estas infiltraciones me la mandaron 8 meses después de realizarme las infiltraciones. Cuando llegué, esto quiere decir que ya nos ponemos en que han pasado ya 2 años desde que empezó todo este malestar, ¿no? Y cuando llegué a la rehabilitadora, a la fisioterapeuta que me iba a hacer la rehabilitación en el hospital, me dijo que no perdiese el tiempo, que ya no iba a poder hacerme nada, que como mucho pues un poco de masaje, pero que nada, que no me iba a poder hacer nada. Entonces pues nada, yo salí de ahí también súper deprimida porque yo pensé pues es que entonces ¿cuál es la solución? Y tuve la suerte de dar con un fisioterapeuta muy bueno que está especializado en músicos. Estuve yendo durante todo un año, justo al terminar la pandemia empecé a ir y... y nada, con él sí que quizás mejoré un poco, también es verdad que es que me pasé un año entero otra vez sin tocar nada, entonces, pues claro, realmente no notaba tanto ese dolor porque en lo que más me afectaba, que era en mi trabajo, en mi profesión, ¿no? Pues no lo estaba pudiendo notar. Pero es que yo recuerdo que, por ejemplo, hasta para dar clases de piano a los niños tenía que sujetarme el brazo encima de una mesa o del piano porque es que no podía ni mantenerlo así elevado. O sea, era, bueno, era fuerte el tema, ¿no? Entonces, este fisioterapeuta, al cabo de unos meses de estar tratándome, vio que de repente volví a tener como un brote muy fuerte en el que otra vez no solo no mejoraba, sino que volvía a empeorar mucho. Él pensó, no tiene sentido porque si no estás haciendo nada con el cuerpo que te empeore es porque hay algo detrás que no estamos sabiendo ver. Y él me dijo, yo creo que tienes una fibromialgia derivada de algo, no sé el qué. Me recomendó que me pusiese en contacto con una asociación de fibromialgia, perdón, y la verdad es que fue muy honesto, muy humilde, me dijo, no pierdas más ni el tiempo ni el dinero porque tú tienes alguna enfermedad por detrás que te está causando esto y no viene del piano lo que a ti te está pasando, ¿no? Y justo en ese mismo momento, ese mismo día, mi madre de repente le salió pues una noticia relacionada con el Lyme. Mi madre es médico y entonces ella pensó, pues da la casualidad de que tú te has pasado muchos años yendo de campamento con un grupo scout donde te han picado un montón de garrapatas, ¿no? Entonces pensamos, bueno, pues como última opción, porque yo ya estaba desesperada y de hecho ya iba a dejar la carrera. De hecho, incluso me había matriculado para empezar la carrera de psicología para ver si podía hacer otra cosa con mi vida porque no le veía futuro a esto. Y nada, pues contactamos con la clínica Biosalud y enseguida nos dieron cita con el doctor Mariano Bueno. Lo primero que hizo el doctor fue, bueno, pues preguntarme una serie de cuestiones que estaban relacionadas con la enfermedad, sobre mis síntomas. Yo le conté todo este proceso por el que había pasado y lo primero que hizo fue mandarme una serie de analíticas. Entonces, él tenía casi seguro al 100% que yo lo que tenía era Lyme, más que nada porque también al decirle que me habían picado cientos y cientos de garrapatas y con toda la sintomatología que yo le contaba, pues estaba como muy claro, ¿no? Entonces, bueno, aún así, él lo que hizo fue empezar a tratarme con una serie de... bueno, me mandaron... Antes de mandarme los antibióticos, antes de saber que tenía el Lyme, me mandaron una serie de, bueno, pues de no era medicina tradicional, eran suplementos, que no me sería la palabra, eran suplementos pues para ponerme al 100% el organismo, digamos, ¿no? Y también me puso una dieta súper estricta, me quitó todos los alimentos que me podían producir intolerancia y que me estaban generando malestar en el organismo, que me podían estar afectando también a la inflamación, pues todo eso me lo quito. Yo esto me lo tomé a rajatabla, dejé de tomar todos los alimentos que él me mencionó, que fueron muchísimos, y me tomé todo lo que me mandó súper a rajatabla porque es que quería curarme sí o sí. Y nada, la analítica del Lyme tardó un par de mesecitos en llegar, cuando llegó dio positivo y entonces empecé a tratarme con 3 antibióticos liposomados que atacan directamente al interior de la célula y con esos antibióticos estuve unos 9 meses.
Durante estos 9 meses fui varias veces a revisión a hablar con el doctor para ver qué tal iba todo, pero yo la verdad es que al poco de empezar con los antibióticos, al mes y medio, ya empecé a notar muchísima mejoría. Claro, esto me animó para continuar porque en su momento, pues bueno, claro, yo ya dudaba de todo porque es que había pasado por tantos médicos y fisios que me habían contado historias tan diferentes y todos ellos pensaban que lo que tenía era una simple tendinitis en los codos, pese a que a mí me dolían todo el cuerpo. Y bueno, pues nada, que me animó muchísimo el ver que yo me notaba muchísimo mejor. Yo sobre todo tuve muchísimos problemas musculares, pero también tenía muchísimos dolores de cabeza, continuamente estaba cogiendo anginas, si no eran anginas pues tenía problemas en la voz, y yo pues bueno, aparte de ser pianista también soy cantante, no es mi actividad principal, pero bueno, también, también vivo de eso, ¿no? Entonces pues también me afectaba muchísimo a la voz este tema. Y fue sobre todo, yo diría que estas 3 cosas fueron las que más noté con el Lyme. Y bueno, y luego aparte, pues tenía un cansancio extremo. Yo siempre he sido una persona súper activa y tenía un cansancio extremo. Continuamente tenía sueño, me costaba muchísimo hacer las cosas. Tenía la cabeza como todo el rato estaba olvidándome de las cosas, y a mí esto nunca me había pasado. Es que yo soy de verdad hiperactiva y nunca me había pasado esto. Y luego lo peor era pues como notar que tenía el cuerpo todo el rato agarrotado. Yo me levantaba y pensaba, parece que alguien me ha dado una paliza, porque me dolía todo el cuerpo, era como si tuviera moratones en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, nada, que enseguida que empecé a tratarme noté mejoría y eso pues me animó para continuar. El tratamiento en sí fue casi un año, ¿vale? Porque fueron como 9 meses de antibiótico más los meses anteriores que estuve con suplementos y otras ayudas. Y nada, cuando terminé este proceso de antibiótico, me volví a hacer unas analíticas, dio todo negativo, fue un alivio. Y ya desde entonces han pasado ya, no sé si 3 años, no he vuelto a tener ningún síntoma, estoy muy bien, he vuelto a recuperar mi vida como pianista. En su momento esto me afectó, pues como ya he comentado, a que tuve que dejar de tocar. Eh, este año he dado por primera vez mi primer concierto desde hacía casi 5 años o cuando terminé el máster. Eh, He vuelto a cantar también con normalidad, he vuelto a sentirme cómoda en las clases. Bueno, pues he recuperado mi vida. En realidad es eso, ¿no? Recuperar tu vida, porque en Line es que me había frenado en seco todo lo que durante tantos años había hecho yo con tanto empeño, que era sacarme la carrera de música, que yo creo que no es una carrera fácil y la que requiere de muchísimo tiempo y muchísima constancia. Entonces yo pensaba, es que me he pasado tantos años tocando y estudiando tantas horas para llegar aquí, que de repente todo se desplomase, que fue muy duro, la verdad. Pero ahora estoy fenomenal y yo la verdad es que agradezco tantísimo tanto al doctor Mariano Bueno como a todo su equipo, todo lo que me ayudó. Han sido personas súper cercanas, eh, se muestran súper comprensivas con todo lo que estás pasando en todo momento. Si necesitas cualquier cosa en cualquier momento están súper dispuestos a ayudarte, te facilitan todo. Bueno, me parece que me han tratado de 10, han tenido muchísima profesionalidad conmigo. eh, y nada, y es que estoy súper contenta. Es que sin ellos, de verdad que yo ya no sabía qué más hacer. Los médicos no sabían qué decirme, todo era dar palos de ciego. Así que, pues de verdad que es que agradezco muchísimo a la clínica y en especial al doctor Mariano Bueno por cómo me ha tratado y haber seguido todas esas indicaciones que todas han sido, vamos, todas han ido por el camino correcto para curarme y ya está. Y animo a todas las personas que sienten que, sobre todo, que no dan con lo que les pasa, ¿no? Con un diagnóstico, que vayan y pregunten porque no van a perder nada. Y si algo he aprendido yo en este camino es que lo primero es la salud, porque si no tienes salud es que no puedes hacer nada. Entonces, lo primero es la salud y lo primero es cuidarse y curarse y saber sobre todo qué tienes para empezar a tratarlo. Y bueno,
pues que nada, que desde aquí mandar un abrazo a todas esas personas que se encuentran mal y que están pasando por esto, que sé que es un camino muy duro, y muchísimo ánimo, y una vez más pues agradecer tanto al doctor Mariano Bueno como a toda la clínica toda la ayuda que me han brindado para poder curarme y llegar a estar donde estoy ahora mismo, que es otra vez tocando mi piano, realizando mis conciertos y nada, y muy feliz de haber recuperado otra vez mi profesión.